se...? Desde arriba. Si quieres presento yo a David. Tú conoces a Judith, ¿no? Yo conozco a Judith, sí, me presento yo. Mónica es internista del Ramón y Cajal, me parece. Sí. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Vázquez, yo soy cardiólogo en el Hospital de la Princesa y está conmigo Fernando Tornero, que es nefrólogo en el Hospital de Arganda. Bueno, y vamos a pasar a la última mesa para los valientes que se han quedado aquí esperando. Está poniéndose el micrófono en primer lugar David Martí, que es cardiólogo hemodinamista en el Hospital Gómez Ulla y nos va a hablar del cierre de la orejuela. Es un apasionado del tema y además David es muy buen divulgador, yo creo, y da las charlas muy claras. A ver cómo nos lo cuenta hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. ¿Está ya? ¿Puedo? Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, llevamos un día súper científico. La verdad que me gustaría hablar de esto con un vinito, como antes, y incluso me atrevería a haceros así alguna encuesta y cosas, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Os voy a pedir que hagáis un poco una introspección. Y bueno, sabéis que en los estudios se habla mucho de los endpoints combinados, de que si ingreso por IC, de que si entra en diálisis, pero pensar hacia vuestros adentros, si fueseis pacientes, ¿qué es lo que no querríais tener? ¿Un ingreso por IC, entrar en diálisis o un ictus? Bueno, voy a hablar del cierre de orejuela. Estos son mis conflictos de interés y bueno, como sabéis, la fibrilación auricular pues, es un problema de salud pública. Más o menos se estima que en torno a 1 millón de españoles la padecen y muchos de estos son pacientes con síndrome cardiorrenal. Y sabéis que causa aproximadamente una cuarta parte de los ictus, pero quizá lo más dramático no es que cause un número importante de ictus, es que causa los ictus más graves, más invalidantes. Cuando tenéis un paciente con un ictus que no le vais a volver a ver o le veis encamado o con una hemiplegia grave o que ha requerido un tratamiento de rehabilitación prolongado, seguramente casi siempre ese ictus ha sido por fibrilación auricular. ¿Y por qué es esto? Pues es fácil de entender cuando uno ve la orejuela, que es esta estructura que tenemos aquí, que se ve muy bien definida, y esto que tenemos dentro que es un coágulo, ¿no? Entonces entendemos muy bien por la carga trombótica que hay dentro de la orejuela, que es la que emboliza y produce el ictus, pero no solo por eso, sino también porque son pacientes anticoagulados, mayor riesgo de transformación hemorrágica, pacientes mayores con comorbilidades. Entonces es muy fácil, esto está súper definido en la literatura, en múltiples registros sucesivos a lo largo de muchos años y todos concluyen lo mismo. Los peores ictus, el peor ictus que se puede tener es el asociado al FA. Afortunadamente tenemos medicamentos muy buenos, eficaces, que previenen aproximadamente 4, en el mejor de los casos, 4 de cada 5 ictus. Son tan buenos que las guías, todos sabemos que los aconsejan, sobre todo los anticoagulantes de acción directa, con indicación clase 1 en la gran mayoría de los pacientes que manejamos en el día a día. Bueno, aquí podríamos terminar la charla, pero es que hay cosas que pues que cuando uno va a las guías o incluso le presentan la molécula, hay cosas que no se dicen, que es la letra pequeña y que está escrita en los estudios principales. Es que tú te vas al estudio, al New England, y está escrito. Lo que pasa es que esa parte no la enfocamos bien. Y una de ellas, muy importante, es la tasa de discontinuación. Fijaros que incluso en los estudios principales, ya no os quiero contar en vida real, pero al menos 1 de cada 5 pacientes va a dejar de tomar la pastilla a lo largo de 2 años, ¿vale? En el entorno muy controlado en un ensayo clínico. O sea, ya cada cual que saque sus propias conclusiones. Y sabemos que incluso con estas moléculas tan buenas, la tasa de sangre al año es del 2 al 4%, en el mejor de los casos, en el paciente ideal del ensayo clínico. Todos sabéis este estudio que ha salido hace poco y que ha tenido mucha repercusión, que es que ocurría con una estrategia de cambiar a los pacientes mayores con antivitamina K, cambiarles sistemáticamente a un anti-10A.
Pues fíjate, lo alarmante es que estos pacientes mayores, 1 de cada 6 va a sangrar a lo largo de un año. O sea, es unas tasas de sangrado totalmente abrumadoras, ¿no? Y ya que estamos en un simposio de cardiorrenal, pues también conocemos este ensayo clínico que nos dice que en los pacientes más complejos, en los pacientes en diálisis, la molécula con la que los nefrólogos se sentían un poquito más cómodos, que es apixaban, es igual de mala que la warfarina, favoreciendo el sangrado en 1 de cada 3 pacientes al año. Esto es algo verdaderamente prohibitivo. Tiene una justificación. Al fin y al cabo, estos pacientes tienen muy alterada la hemostasia primaria y si yo le pongo algo que le afecta a la hemostasia secundaria, pues el resultado es fácil de entender, ¿no? Por tanto, sin duda, los anticoagulantes directos son una opción muy buena para la gran mayoría de ese 1 millón de habitantes en España que tienen fibrilación auricular, pero no son la piedra filosofal. Tenemos un número importante, aproximadamente en torno al 5 o 6% de pacientes con FA tienen una enfermedad renal avanzada. Más de un 20% de los ictus se producen en pacientes que están bien anticoagulados, por la razón que sea. Y luego, por supuesto, hay fallos del paciente que no se toma la pastilla o fallo del médico que no la prescribe bien. Como dato curioso, ¿qué porcentaje de pacientes del Aristóteles tomaba la dosis de 2,5 de apixaban? El 5%. ¿Cuál es la dosis que se prescribe con frecuencia? ¿Quién ha visto ictus en pacientes con 2,5 de apixaban? ¿Vale? Bueno, precisamente por eso, ya desde hace 20 años disponemos de una terapia, que es esto, que es algo tan sencillo como cerrar la orejuela, que es donde se producen los coágulos más grandes, en 4 de cada 5 personas con fibrilación auricular, ¿no? Como digo, esto se empezó a hacer hace 20 años y durante este tiempo pues, se han desarrollado mucho los dispositivos, han mejorado bastante desde el punto de vista más técnico y también, pues de la mano de esto, también han ido avanzando en indicaciones, ¿no? Primero se usaban en pacientes en los cuales estaba contraindicada la anticoagulación y poco a poco han ido dando pasos hasta el punto que ahora estamos a la espera de los grandes trials que se comparan de inicio, como primera intención, en pacientes frente a anticoagulantes de acción directa. El primero de los cuales se espera que va a salir los resultados este año, este 2024. Voy a hablar muy poquito de los estudios, quizá os voy a decir así los que a lo mejor os pueden transmitir un mensaje pues, más reciente o que más se adapte a la práctica del día a día. Este es un pequeño estudio que es quizá como el piloto, el estudio LITE de lo que viene, ¿no? Que es un estudio en el cual se comparó el cierre con la molécula, pues quizá que pensamos que es de un perfil de mayor seguridad, ¿no? o una de ellas, ¿no? Por lo menos, que es frente a apixaban. Bueno, pues este estudio básicamente lo que vio es que pasado ese pequeño peaje inicial de sangrados asociados al procedimiento o al perioperatorio, rápidamente, pues prácticamente a los pocos meses ya se equiparaban los eventos y numéricamente en el transcurso de los primeros años claramente ganaba el cierre orejuela en cuanto a tasa de complicaciones, ¿vale? Esto es quizá un poco lo que los apasionados de esta técnica pensamos que a mayor escala van a reproducir los grandes ensayos que van a salir en los próximos meses o pocos años, ¿no? Y este es un estudio que, aunque es un estudio pues más de comparar dos dispositivos, pero el mensaje que me deja a mí es que en casi 2.000 pacientes con un CHA2DS por encima de 4, que eso equivale a un riesgo anualizado de ictus por encima del 7-8%, como digo yo, a mis alumnos más o menos la tasa de ictus al año es entre 1,5 y 2 veces por el CHA2DS, ¿no? Entonces, más o menos 7-8% de ictus al año por lo menos. Fijaros en dos dispositivos diferentes. Este es un estudio que se diseñó para poder utilizar uno de ellos en Estados Unidos, porque el otro es el que tenía mayor soporte en la literatura, etcétera, ¿no? Ya sabéis las cosas de la FDA. Pero lo más llamativo de este estudio es que muy recientemente, además esto está muy controlado porque es un ensayo clínico que está muy supervisado, pues fijaros que la tasa de ictus o embolia sistémica a 3 años era como mucho de un 5%, ¿no? O sea que es prácticamente una cuarta parte de lo esperado en un paciente, ¿no? en este perfil de pacientes si no estuviese anticoagulado. O sea, es la misma protección que te da un anticoagulante, solo que la gran mayoría
como habéis visto, ya no tomaban anticoagulantes, ¿no? Y estos son los grandes trials que van a ir saliendo. Pues este año quizá, bueno, es uno que va de la mano de la ablación y quizá los que más estamos esperando es el segundo que veis en la tabla, el Champion, porque esto ya es como en sí mismo el propio procedimiento en pacientes pues de manejo en el día a día en consultas en un número grande, el Catalyst y el Closure. ¿Vale? Bueno, pues esto a lo largo de todo este tiempo, poco a poco se van dando pasos, va habiendo cada vez una experiencia más grande y, bueno, por fin ya las últimas guías americanas de FA se han hecho eco y ya le han dado una indicación 2A en situaciones de alto riesgo de sangrado, ¿vale? Y otra cosa que hemos conseguido también a lo largo de este tiempo es que ya pues se piense también en los médicos referidores, que son pues, probablemente pues la pieza angular de que esto funcione y de poder pues, facilitar esta terapia a los pacientes, e incluso hay guías ya de consenso escritas por y para médicos que manejan a pacientes con fibrilación auricular, con cardiorrenal, que sangran, etc. ¿Vale? La evidencia en vida real también pues, nos ha dado información importante. Este es el mensaje del registro americano. Fijaros cómo en el momento que se aprobó el cierre por afiliación por la FDA, fijaros esa evolución tremenda, la baja tasa de complicaciones, incluso en centros con poco volumen por centro. Fijaros que es una técnica bastante reproducible y una vez que has hecho 10-15 casos, la verdad que es bastante segura, ¿no? Sobre todo si lo haces de una forma controlada y con cuidado, ¿no? Y luego los grandes registros también que han analizado mucho la tasa de efectos adversos, fijaros cómo ha bajado pues, de una tasa de un 4%, 4,5% de complicaciones en los primeros años, hace ya casi 2 décadas, hasta los últimos registros que hablan por debajo del 1%, 0,5%. Eso es equiparable a una angioplastia coronaria. Entonces la pregunta es, ¿a quién mandarías a un cierre de orejuela? Al que le mandaría a una angioplastia coronaria, al mismo paciente. O sea, si el paciente es candidatable para una angioplastia coronaria, lo es para un cierre de orejuela. Hoy en día lo estamos haciendo incluso con sedación consciente y en una duración de sala muy equiparable a una angioplastia coronaria. Bueno, coste-efectividad y un poco el total de pacientes elegibles a nivel Madrid, que serían unos 10.000 al año. En Madrid ahora mismo se estarán haciendo, no sé si llegará a los 300. O sea, fijaros el campo de mejora que tenemos en este tema, ¿no? Entonces, no digo que tengamos que ser como yo, que mis residentes lo saben, que es que me despierto pensando en el cierre de orejuela ajeno, ¿vale? Pero tampoco tenemos que ser el último en subir al tren, ¿vale? Entonces, yo quiero aquí daros un poquito pues, nuestra experiencia, ¿vale? Un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, lo primero que hemos hecho es analizar qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que ocurría con lo que hacíamos, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar, agradecemos mucho también al Banco de Sangre de nuestro hospital, todos los pacientes que habían sido transfundidos a lo largo de 3 años en nuestro hospital. Excluíamos pacientes con hemorragia intracraneal, que esos no hay tanta duda, los pacientes con pues eso, sangrados más larvados, pacientes, ¿verdad? Todos sabemos el perfil de paciente que te llega con 6 de hemoglobina a la consulta, con estos anticoagulantes directos, le mandas urgencias, se transfunde, a veces ni ingresa, se va a su casa, se hace endoscopia, no tiene nada así. En fin, sabemos qué perfil de paciente hablamos, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver qué pasa con estos pacientes, cuál es el manejo que se les da. Todos sabemos, yo creo que esto ya está cambiando poco a poco, pero antes, hasta hace 1 o 2 años, lo que hacíamos era, bueno, si ha sangrado con este, le cambio al otro, y si no al otro, y si no al otro. Bueno, pues lo que vimos es que resangraban todos. O sea, el que te ha sangrado con uno, con otro, me da igual que se llame A, B o C, va a volver a sangrar, ¿vale? Y la otra cosa que hemos visto es esto, ¿no? Que ha sido empezar a hacerlos, empezar a tener resultados, un poco lo que decía Luisa, hacer una consulta monográfica, hacer un protocolo, hablar con los referidores, y esta es la evolución que hemos tenido, ¿no? Hasta el punto que este año, que ya lo hacemos con sedación consciente, pues en lo que va de año llevamos ya 15 orejuelas cerradas en un hospital de tamaño mediano, ¿no? O sea, yo tampoco quiero ser muy defensor de esto, porque en el momento que un clínico o un marañón se ponga con esto y se lo crea, es que se ponen a cerrar a diario, ¿no? Esta es nuestra población, llevamos hecho 71 cierres, la edad media de casi 80, desde que usamos la sonda micro y también los anestesistas que nos han visto trabajar y hemos hecho ahí un grupo muy bueno, la edad media es de 82 años.
Y hemos hecho gente, varios por encima de 90 hasta de 93. No hemos tenido ninguna complicación de momento, toquemos madera. Y esto es un poco el promedio, un promedio de contraste 74 de Skopje a 12 minutos. El de ayer fue un poco más complicado, pero los del viernes pasado los hicimos con 4 y 5 minutos de Skopje y con 30 y 35 de contraste. Es verdad que hay alguno que se te tuerce. Entonces, ¿en quién lo hacemos ahora? Pues en este lado de la izquierda, ¿no? O sea, hay indicaciones que yo creo que cada vez son más claras, que es un sangrado grave. Por favor, si está bien anticoagulado, no sobredosificado, no toma antiplaquetarios concomitantes, no se ha tomado 4 pastillas, que hemos tenido casos, vale, ahí puedes esperar un poco. O tiene claramente una lesión claramente culpable que le vas a arreglar, pues también, pero si tiene un sangrado importante, bien anticoagulado, con cualquier anti-10A, bien dosificado, y tiene una patología más o menos difusa o no tal, pues hombre, yo creo que tampoco hay que andar aquí haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Por supuesto, paciente, lo mismo, el que tiene un ictus o una IT con un fármaco adecuado, ¿no? Y luego estamos viendo mucho ahora este perfil, ¿no? O sea, pacientes con anemia y enfermedad renal. Se ha ido José Carlos, es uno de nuestros principales. O sea, José Carlos nos está mandando paciente que entra en diálisis. También no hay que llegar tarde, es cuando entra en diálisis, no cuando ya lleva 10 años. Que entra en diálisis y tiene algo de anemia y empieza a tener algún pequeño sangrado, pues nos han mandado varios pacientes de estos, lo hemos publicado. Y pacientes, eso, anemia multifactorial, es que les viene muy mal, ¿eh? O sea, en los ensayos de anticoagulantes, los pacientes con la pauta más friendly de sangrado, lo que tenían eran menos ingresos por IC. O sea, si quieres que tu paciente con IC no ingrese, quítale el anticoagulante, porque sangran, se anemizan y van mal. Y mucho paciente también con trombopenias, con quimios, también nos están mandando bastante esto. ¿Y a qué aspiramos? Pues a esto. A que un paciente, o sea, una persona que le gusta esquiar, o que le gustan los coches, o que quiere, bueno, o que quiere jugar fútbol, o que quiere hacer o que lleva una moto, pues pueda tener opción a esta terapia, ¿no? Bueno, aquí es un poco un vídeo rápido de cómo es. Esto lo hacemos, insisto, con sedación consciente hoy en día. Y bueno, va en este catéter. Luego, si alguien lo quiere ver, esto realmente es una maravilla, porque vais a ver, este se ha quedado un poco chafado de tanto usarlo, pero es que esto, fijaros, esto entra, se pliega y lo puedes replegar y desplegar las veces que quieras. Súper elástico, súper incruento, o sea, aquí no te vas a hacer daño nunca. Te puedes dar incluso con saña y no te vas a hacer daño. Y con unos ganchitos ahí también muy sofisticados que hacen pues, que quede bastante estable el implante en la inmensa mayoría de los pacientes, ¿no? Ya digo, es un procedimiento que, pues, como muchas veces nos pasa a los cardiólogos, ¿no? Que para los cateterismos y tal, que tenemos que convencer al paciente para hacérselo, luego se lo hace y dice, ¿esto era todo? O sea, nos ocurre, ¿no? No es como lo de la prótesis de rodilla que han operado a mi suegro ahora y lleva un mes para recuperarse, digo. Y luego seguro que le pone pegas a que le cierre yo la orejuela, de verdad. Pero bueno. Bueno, pues esto es. Y gracias a todos por vuestra atención. Y, por supuesto, el paciente es de todos. Tenemos que ayudarle entre todos. Y aquí tenemos el corazón y el riñón. Muy bien. Muchas gracias, David, por tu presentación. La siguiente ponencia nos la va a dar la doctora Mónica López, que es internista del Hospital Ramón y Cajal, y nos va a hablar de un tema que yo creo que está de absoluta novedad, ¿no? Como es el tema de la amiloidosis cardíaca, de la mano de nuevos tratamientos, ha cobrado un interés importante. Mónica, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a la mesa por la invitación. Y gracias a todos vosotros por quedaros aquí hasta las 7 de la tarde. Yo prometo ser breve porque sé que hasta ahora uno mira más el reloj que a las diapositivas y solo he abierto yo la botella de agua. Me estoy dando cuenta ahora, después de lo que ha dicho Alberto Ortiz, ninguno os habéis atrevido a beber. Yo he sido totalmente osada. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué la amilosis cardíaca cuando estamos nefrólogos, internistas y cardiólogos? Pues porque fijaos que el título es de un síndrome, no tanto de una enfermedad, y ya veremos que puede ubicar a varias enfermedades. La amiloidosis no es más que una enfermedad en la que se deposita una proteína anómala que es el amiloide y tendrá el nombre de la proteína que se deposite. Si nos vamos a centrar en la amiloidosis cardíaca, con mucho todavía, la amiloidosis primaria sigue siendo la forma más común
de amiloidosis cardíaca. Y es una entidad que nada tiene que ver con la otra amiloidosis, también con afectación cardíaca más típica y que probablemente ahora más conocemos porque hay más tratamientos nuevos, que es la amiloidosis por transtirretina, ya sea en forma de hereditaria o wild type o senil. Y luego hay otras tantas, puede haber hasta, yo creo que descritas hasta 9, pero sobre todo 5 de ellas que según la proteína que se deposite, pues puede dar también afectación cardíaca y que serán por la APOA, el fibrinógeno o incluso la amiloidosis secundaria. Pero centrando el tiro, yo quiero hablar de estas 3. Por un lado, la amiloidosis por cadenas ligeras, que ya sabemos que es una enfermedad que nos faltaría aquí la otra pata de los especialistas que la pueden ver, que son los hematólogos. Es una enfermedad con una población monoclonal de células plasmáticas que produce una liberación de la cadena ligera monoclonal. Y es esa porción variable lo que se va a acumular como proteína amiloide. Pero ya veis que en la mayor parte de ellos, no sé cuál es el puntero, yo creo, así es este. En la mayor parte de estos casos de amiloidosis primaria es el riñón el órgano que más afecta y de forma secundaria, más o menos en la mitad de los casos, el corazón. No ocurre lo mismo en la amiloidosis hereditaria por transtirretina, que ya sabéis que es la enfermedad de Andrade o la enfermedad de los pieciños, y que lo escribían así por la polineuropatía que caracteriza esta enfermedad hereditaria y que por tanto lo que más se afecta es la parte polineuropática, estamos simplificando mucho, y en pocos casos, en menos casos, la afectación cardíaca, que es autosómica dominante y que es extremadamente rara, probablemente por eso estoy yo aquí contándolo, y la amiloidosis senil o por transtirretina normal, no mutada, sino simplemente envejecida, en la que también la afectación cardíaca es mucho mayor que la afectación polineuropática, pero coexisten ambas. Bueno, pues viendo esto, ¿por qué es tan relevante poder hacer un diagnóstico temprano? Pues porque, como veis, primero se retrasa el diagnóstico una media de 3 años, ya sea en la hereditaria o en la salvaje, pero es que lo que es más dramático aún es que la sobrevida en estos pacientes realmente está mermada, sobre todo en aquellos de amiloidosis por cadenas ligeras, que recordemos que es una enfermedad hematológica tumoral. Y que además estos pacientes son grandes frecuentadores a nuestro hospital, con lo cual el coste que supone para todos nuestros ambientes y nuestros servicios pues es importante. Y además, por tanto, deberíamos incidir en un diagnóstico precoz, para eso estamos aquí, para difundir este conocimiento, porque en estos pacientes disminuye su calidad de vida y entonces cuanto antes les diagnostiquemos, antes podemos orientarlos, y porque además fallecen, y fallecen sobre todo de problemas cardíacos. Bueno, muy simplificado, lo que ocurre en la transtirretina, que es en la que nos vamos a centrar sobre todo, porque la amiloidosis por cadenas ligeras, luego hablaremos un poquito de su diagnóstico, pero es otra entidad, claramente es otra enfermedad. Lo que ocurre, ya sea por envejecimiento de esta transtirretina o por variantes patogénicas en el gen, ocurre una desestabilización de este tetrámero de la transtirretina que veis aquí, que se produce en el hígado, que este tetrámero es una proteína y que cuando se va escindiendo esta proteína por la conformación anómala puede llegar a dar fibrillas de amiloide, que es lo que se va a depositar, y de una forma simplificada ocupa el corazón provocando una miocardiopatía restrictiva en forma de hipertrofia de ventrículo izquierdo, un poquito peculiar, o la neuropatía periférica con disautonomía. Bueno, ¿y por qué lo cuenta un internista? Porque el internista, nada de lo que le sucede al enfermo nos es ajeno, nada, y mucho menos la amiloidosis. Es una enfermedad multisistémica en la que se afectan pues multitud de órganos. Yo creo que incluso son más de los que están, pero por lo menos los que están son los principales. Y casi todos los tejidos se pueden ver afectados y entonces necesitamos poderlo sospechar casi con cualquiera de sus manifestaciones para poder diagnosticarla. Bueno, en el corazón, ¿y qué más? Pues fijaos, en el corazón sobre todo puede afectar, me vais a perdonar, pero algún cardiólogo amigo dice que el corazón es muy simple, que tiene 4 cámaras, el eje eléctrico, las arterias y las válvulas, y entonces todo lo que puede dar es pues problema arterial, que es la isquemia, problema valvular, problema de arritmias y ya del miocardio, pues más o menos. Pero quiero decir con esto que eso es lo que puede provocar la amiloidosis cardíaca por transtirretina en el corazón, pero además puede dar polineuropatía,
la disautonomía, que la principal forma en la que consultan nuestros pacientes es o bien porque tienen hipotensión ortostática o bien porque tienen diarrea con pérdida de peso, eso es muy típico para el internista, pero eso sobre todo lo que denota es la polineuropatía que está afectando esa disautonomía al tránsito intestinal y además añadida todo este compendio de síntomas cardiológicos. Claro, viene por los síntomas y yo enseguida le pido pruebas. Incluso puede ser al revés, que ni siquiera tenga tantos síntomas, pero que yo cuando le haga unas pruebas digo, anda, que me he encontrado en un electro, por ejemplo, unos bajos voltajes y digo, anda, ¿y esto? Es decir, que a veces vamos de la técnica al diagnóstico de los síntomas. Eso a nuestros residentes les pasa mucho porque piden muchas pruebas, sin saber muy bien el por qué las estamos pidiendo, pero bueno, vamos a encontrarle un sentido. En el ecocardiograma, fijaos, lo que es muy típico es una hipertrofia, como que no muy grande, a lo mejor 12 milímetros concéntrica, con una FEBI inicialmente normal. La resonancia, lo que describen muy típico en la resonancia en los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina y que es muy útil en la identificación precoz de estos pacientes, es el realce tardío subendocárdico. Y ya es la gammagrafía cardíaca, que no es gammagrafía cardíaca, que es la gammagrafía ósea de toda la vida y que hasta en el hospital más pequeño la tiene el servicio de medicina nuclear, la gammagrafía con tecnecio es la que se ve que es altamente sensible y específica para el diagnóstico de la amiloidosis por transtirretina. Ojo, puede haber también algo de captación en la amiloidosis primaria, pero no es típico de ella, sino por transtirretina. Tanto es así que se ha llegado y se ha publicado muchísimo a partir de ella, de lo que son la graduación de Perugini. Perugini pues sería un italiano, entiendo yo, que lo que ha hecho ha sido estadiar según la captación del corazón del radiotrazador, de tal forma que lo máximo es el grado 3, que es que se va tanto del radiotrazador al corazón porque hay tanta transtirretina que hace transparentes los huesos. No es que este hombre no tenga huesos, es que todo el radiotrazador se va donde hay transtirretina. Y todo lo demás es un espectro de cambio de negros y por un grado 0 en el que no hay amiloidosis por transtirretina. Yo creo que está bastante claro. Y las otras pruebas, lo que decíamos, pues por un lado está el NT-proBNP, que como en cualquier situación en la que hay insuficiencia cardíaca, pero aquí en fases más avanzadas se eleva. Está, obviamente, a mí esto me encanta y siempre deberíamos tender a tenerlo en cuenta, incluso con las nuevas técnicas de imagen para esto y para otras enfermedades, que es la confirmación tisular y los estudios genéticos o moleculares. ¿De acuerdo? Pero la confirmación tisular, recordad que el rojo Congo, que esto era pregunta casi del MIR y tal, es para cualquier amiloide, pero ya será la inmunohistoquímica en la que se ha avanzado muchísimo la que me definirá qué tipo de proteína amiloidótica está depositándose. Probablemente esta sea la diapositiva más importante. Yo espero que se lea bien desde atrás. Si no tenéis ahí abajo del todo, tenéis la cita que lo publicó Pablo García Pavía, yo creo que todos lo conocemos, que es un cardiólogo de los que mundialmente más saben de amiloidosis y que lo tenemos aquí en Madrid. Y bueno, ellos publicaron y el algoritmo es tanto más exitoso cuanto más sencillo sea. Y lo que viene a decir es que a partir de las red flags, que esto le gusta mucho decirlo a los cardiólogos, ¿verdad? Las banderas rojas de cuándo tenemos que sospecharlo, y es lo que hemos estado hablando, tanto en manifestaciones clínicas como en pruebas de imagen convencionales o incluso en el electro, entonces le haríamos a nuestros pacientes, y mirad cómo lo ponemos aquí, gammagrafía y estudio hematológico. Aquí nos vuelve a salir la amiloidosis por cadenas ligeras. ¿Y por qué? Porque es fundamental o bien diagnosticarla o bien descartarla, porque si tiene una amiloidosis por cadenas ligeras se muere en menos de 6 meses. Así que rápidamente el estudio tiene que ser con inmunofijación en sangre y orina y las cadenas ligeras en sangre. Es la proteinuria de Bence-Jones y la inmunofijación y cadenas ligeras en sangre, que es el cociente kappa-lambda. Bien, pues entonces ya 2 elementos tomados de 2 en 2, combinaciones. Si la gammagrafía es normal y estudio hematológico negativo, pues chicos, esto es otra cosa. Será un lupus, será una tuberculosis, será lo que quiera ser en un caso cerrado, pero no es esto. Aún así, si yo me empeño en que lo sea, pues entonces probablemente necesitaré una resonancia cardíaca informada por un experto, más o menos confirmación histológica. Y eso se repite, esto de resonancia más menos histología,
en todas las situaciones en las que haya dudas diagnósticas, aquí, en este algoritmo. Luego, si la gammagrafía capta y estudio hematológico negativo, ¿qué será? Amiloidosis por transtirretina. Y entonces sí puedo irme directamente al estudio genético para ver si es hereditaria o no, y no necesitaré confirmación histológica. Es casi el único caso en el que, si me planteo un diagnóstico de certeza, aquí lo pueda tener. Gammografía negativa, estudio hematológico positivo, yo ya a este paciente se lo doy con un lazo al hematólogo porque se trata de una afectación claramente de la sangre. Y luego la gammografía más o menos que capte y estudio hematológico positivo, nosotros hemos tenido un caso de estos. ¿Qué creéis que puede ser? Pues yo que sé, hasta ahora. Bueno, pues que tenga las dos, es decir, que tenga una amiloidosis por cadenas ligeras y que imaginémonos una persona de 75 años, es que ya casi por edad le puede tocar. 25% de las autopsias tienen depósito de transtirretina en el corazón. Así que no es de extrañar que tenga ambas cosas. Sin duda, primero al hematólogo y ya veré yo si le trato la amiloidosis por transtirretina. Bueno, puede haber falsos positivos y negativos, que por decir algunos, porque yo creo que esto es evidente. Un falso negativo muy típico es que las fotos de la gammografía se tomen más tarde de cuando le pasa el radiotrazador y entonces ya es que no capta porque ya lo ha aclarado. Así que ojo con los tiempos desde que le pongo el radiotrazador y el técnico de nuclear se va y luego vuelve y ya no queda ni rastro del radiotrazador. Así que ojo con esos falsos negativos, o cuando la afectación es tan leve que todavía no ha dado tiempo a que se deposite, o bien en aquellos casos en los que hay algunas enfermedades por transtirretina hereditarias que la afectación cardíaca es muy tardía, por no decir casi inexistente. Y, por otro lado, falsos positivos, la mayoría de ellos, y tenerlo en cuenta, pueden ser en situaciones de fracturas intercostales o calcificaciones o incluso en un infarto reciente porque hay una tormenta ahí en la sangre y el problema que hayan tenido en el miocardio dormido, y ahí sí que se recomienda hacer un SPECT para definir dónde está esta captación del radiotrazador. Así que es fundamental, por tanto, para evitar falsos positivos y falsos negativos, las cadenas ligeras y el SPECT si lo necesito. Bueno, entonces, ¿en qué situaciones nosotros, ahora los que estamos aquí, haríamos un despistaje de amiloidosis cardíaca? Pues sin duda partiríamos, como estamos hablando del corazón, de una hipertrofia del ventrículo izquierdo y luego con cualquiera de estos signos. Es importante para nosotros como internistas, por ejemplo, pensarlo, tenemos aquí en los extracardíacos, la proteinuria, hematomas, el síndrome del túnel del carpo bilateral sobre todo, rotura espontánea del tendón del bíceps o incluso la estenosis del canal lumbar, y luego en aquellas situaciones de disautonomía que en ocasiones, si no se lo preguntamos a nuestros pacientes, ellos lo normalizan. Por ejemplo, hipotensión ortostática, disfunción eréctil. Si no lo preguntamos, no nos lo van a contar. Bueno, y dos palabras del tratamiento y estamos acabando. Por un lado, yo lo he puesto como tratamiento sintomático, por no decir que es un tratamiento específico, pero realmente en la amiloidosis cardíaca nos tenemos que quedar con dos conceptos. Por un lado, evitar los beta bloqueantes proscritos y la digoxina con mucho cuidado. Si los pacientes tienen FA, es preferible usar amiodarona o incluso el cierre de la orejuela, pero evitar en estos casos la digoxina. En cuanto a la anticoagulación, pues en estos casos casi es, si puedo la anticoagulo, si tiene fibrilación auricular, si tiene otra indicación, por ejemplo un tromboembolismo, independientemente del chatbacks hay que anticoagular. Y luego pues todas las demás situaciones en las que pueden incluso necesitar un DAI si tienen arritmias ventriculares u otras alteraciones de la conducción con marcapasos. Recordemos las 4 partes, ¿no?, en las que dividimos la patología cardíaca. Y luego el tratamiento específico, que es por lo que ahora se está diagnosticando tanto porque hay realmente cambios en el manejo. Cuando uno ve las publicaciones de grupos de enfermedades, aumentan de forma exponencial cuando hay algo que contar. Y ahora efectivamente en la amiloidosis cardíaca por transtirretina tenemos mucho que contar. Por un lado, se puede suprimir la síntesis de transtirretina mediante silenciadores génicos. Ahí tenemos los que actúan mediante el RNA interferente, como es patisirán y butisirán. Los silenciadores por mecanismos de
oligonucleótidos antisentido, como es el inotersen, que prácticamente no se usa, y el emplontersen, que está próximo a salir, y que las 3 sociedades que estamos aquí estamos muy activas en todo esto. Estabilizadores de la transtirretina, como son el diflunisal, que es un medicamento extranjero, o tafamidis, que ya sabéis que está comercializado para la amiloidosis por transtirretina hace más de 10 años y que es el único por ahora que tiene indicación en amiloidosis cardíaca, independientemente de que sea salvaje o hereditaria. Y luego, pues en lo que más se está investigando es en la degradación y la eliminación de las fibras de amiloides, sobre todo con la doxiciclina, más o menos con ácido tauro desoxicólico o con los polifenoles. Y luego os traigo aquí, que es como el panorama que tenemos ahora, que es verdad que próximamente van a aparecer también aquí, vamos a tener anticuerpos para todo, pero no vamos a tener cómo pagarlos. Están apareciendo también los anticuerpos monoclonales dirigidos justo a los antígenos de esta transtirretina. Incluso hay ya estudios en técnicas de CRISPR y Cas9 para terapia génica en la amiloidosis por transtirretina. Y bueno, me gusta acabar aquí, y más cuando estamos en una reunión multidisciplinar, que aquí veo a internistas, a cardiólogos, a nefrólogos, que realmente el eje, aquí hemos puesto amiloidosis cardíaca, los pacientes con amiloidosis cardíaca, y alrededor de ello pues pivotamos todos los demás. Yo creo que esto es la medicina del futuro, donde es incomprensible que estemos de manera aislada. Y ya veis que, de hecho, esta recomendación del manejo interdisciplinar tiene vamos, que no hay que ser muy inteligente para ponerlo en esa evidencia, pero clase 1A. Y ya está, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la tan interesante presentación. Y para concluir la mesa y la reunión, tenemos la última ponente, que es la doctora Judith Martínez, que es nefróloga del Hospital de Getafe, que nos va a hablar de nuevas moléculas en el tratamiento de la enfermedad autoinmune con afectación sistémica. Cuando quieras, Judith, adelante. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias sobre todo a los organizadores por invitarme y, bueno, algo repetido, que es a los valientes que seguís aquí hasta ahora y para esta charla. Entonces, bueno, como me ha tocado la última y todos prometemos que vamos a ser rápidos, lo voy a intentar, sobre todo que nos vayamos con una idea clara, que es la de la charla, ¿no? Que es qué hay de nuevo en las moléculas, nuevos fármacos en enfermedades autoinmunes que tienen afectación sistémica. Si hay algo que se ha repetido o que hemos repetido muchos y hemos oído a lo largo de la reunión, es que estamos nefrólogos, internistas y cardiólogos, es decir, que vemos pacientes muy pluripatológicos, están saliendo muchas moléculas para todas las patologías y lo que te encuentras muchas veces es a pacientes en la consulta en el que toman muchos fármacos que desconoces ni siquiera cuál es su mecanismo de acción o para qué lo tratan, y esa es una realidad. Entonces, por intentar, como decía, ser breve y centrarme en las novedades, simplemente saber por qué hay tantas novedades y qué ha cambiado en el panorama de un manejo de inmunosupresión de un paciente. Hay algo que en los últimos años ha cambiado mucho, que es que hemos pasado de una inmunosupresión, digamos, más generalizada o matar moscas a cañonazos, digamos, aunque ahora es una inmunosupresión mucho más selectiva. Las dianas moleculares sobre las que dirigen están más centradas y con ello conseguimos más efectividad y menos efectos secundarios. Realmente, ¿qué hay de nuevo? Es un poco lo que tenéis reflejado aquí en esta tabla, que claro, si uno se pone a leerlo, en el segundo yo creo que ya se ha perdido, ¿no? Entonces, como veis, no es para deprimir la tabla, sino para animar sobre todas las moléculas que están en investigación. Las únicas aprobadas a día de hoy por las agencias reguladoras, tanto la americana como la europea, son los que tenéis señaladas en rojo, y vamos a ver un poco cada una de ellas cuál sería su indicación. Esta diapositiva, antes de pasar a la indicación de cada una, la he puesto simplemente para hay algo que tenemos que recordar. Es verdad que moléculas hay muchas que comparten la diana terapéutica hacia la que se dirigen, pero que compartan una diana molecular no quiere decir que sirva para la misma patogénesis de la enfermedad. Es decir, dos enfermedades autoinmunes pueden compartir una determinada molécula, pero obviamente es una cascada lo que lleva a su patogenia. Por eso, cuando aprueban un fármaco, a lo mejor vale para una patología, pero para otra no consigue el efecto deseado.
De los que vamos a comentar, la inmensa mayoría, como veis en la parte de arriba, actúan sobre todo en el espacio extracelular. Tan solo 2 que comentaremos después actúan en el intracelular, pero la mayoría de las aprobadas son en el extracelular. Si lo intentamos resumir todavía más por patologías, ¿qué hay de nuevo en qué patologías? Pues sobre todo hay en el lupus 3 moléculas, en la artritis reumatoide 1, en la esclerosis sistémica 1 y en la vasculitis 2. Vamos a empezar por las primeras de ellas. ¿Qué hay de nuevo en el lupus? Pues básicamente, como habéis visto, hay 3 moléculas que se utilizan o que están aprobadas y que tanto nefrólogos, internistas, tenemos ya a nuestra disposición para poder pautar a los pacientes, reumatólogos también. Una de ellas es el anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra un receptor de interferón 1. Realmente su indicación es en manifestaciones no renales del lupus. Nosotros los nefrólogos la verdad es que no lo utilizamos, pero sí que nos pueden llegar pacientes que lo hayan o que lo estén recibiendo. Se aprobó gracias sobre todo a este ensayo clínico en el que recibían anifrolumab intravenoso durante 48 semanas y sí que se vio una mejoría sobre todo de la evaluación compuesta sobre el índice de actividad en pacientes con lupus. Los 2 siguientes son algo que los nefrólogos acaban de incluir en todas las guías de nefrología sobre todo, pero también en las de reumatología, como ahora veremos. Por un lado está el belimumab y la voclosporina. El primero de ellos, el belimumab, es también un anticuerpo monoclonal que se une de forma específica a una proteína estimuladora de linfocitos B humanos que lo que consigue es favorecer la inhibición de esta actividad, con lo cual inhibe la supervivencia de las células B y además reduce la diferenciación de estas células B. Para nosotros ha sido una novedad porque es el único agente biológico a día de hoy aprobado para el lupus y en concreto la nefritis lúpica y sobre todo en los ensayos ha demostrado que previene la afectación tanto de brotes renales como extrarrenales. Hay tanto experiencia en ensayos como en la vida real. La posología de este fármaco puede ser intravenosa o subcutánea, se administra en el hospital de día de cualquier hospital y esto es por comodidad del paciente y no requiere ajuste de dosis ni en edad avanzada, ni en insuficiencia hepática, ni en insuficiencia renal. El siguiente de ellos es la voclosporina, que a todos nos puede sonar un poco más porque no deja de ser un anticalcinurínico. Estamos más familiarizados a ellos en el tema del trasplante, uno de los inmunosupresores, un grupo farmacológico más bien de inmunosupresores que siempre ha sido un pilar, son los anticalcinurínicos. ¿Y qué nos aporta la voclosporina en todo esto? Bueno, los efectos comunes a los intercalcinurinos también los produce. Un efecto inmunosupresor, que todos conocéis, que es la disminución de las citocinas proinflamatorias, y por otro lado un efecto no inmunosupresor, preservando el citoesqueleto de la actina, por un lado, y por otro lado un efecto que no nos gusta tanto, que es el efecto vasoconstrictor sobre la arteriola aferente renal, que provoca que muchos pacientes cuando inician este tipo de tratamientos a veces tienen una ligera disminución del filtrado glomerular y un efecto antiproteinúrico, que es el principal efecto de indicación clínica por la que se pone en estos pacientes. Hemos dicho que nos sonaba por otros anticalcinurínicos y dice, bueno, ¿y qué nos aporta frente a otros? Bueno, independientemente del mecanismo de acción, lo que es más importante es lo que tenéis resumido aquí abajo, en negrita, que es, por un lado, se ha demostrado que tiene menos nefrotoxicidad, importante, no requiere monitorización ni ajuste de dosis y no quiere niveles séricos específicos. Esto es importante porque el resto los tienes que monitorizar con niveles. Hay hospitales grandes que tienen la posibilidad de poder monitorizar niveles y tenerlos en el mismo día, pero hay centros no tan grandes que a lo mejor demora ese resultado unos días y no puedes ajustar esa dosis. Eso es importante. Además, tiene una potencia superior 8 veces a la ciclosporina. Cuando decíamos de los efectos secundarios, hay unos efectos secundarios que son comunes, ¿no? Hiperuricemia, hipertensión, que todos conocemos mucho, disfunción hepática, etc. Lo importante, es que lo que tenéis aquí justo a la derecha, estos que tenéis aquí, nefrotoxicidad, hipertensión, alteraciones hidroelectrolíticas como elevación del potasio o la disminución del magnesio, se producen menos con la voclosporina. Resaltar simplemente 2 ensayos clínicos de los fármacos que hemos comentado, del belimumab y de la voclosporina, que fueron los que permitieron la autorización de estos fármacos. El del belimumab fue el BLISS-LN, que se estudiaron 448 pacientes, es un ensayo fase 3, en la que se daba
para modo resumen, terapia estándar del lupus, conocida ya por todos y muy establecida en las guías, y a las que se asociaba belimumab versus placebo. Pues bien, se demostró que belimumab versus placebo conseguía el endpoint primario, sobre todo, que era una reducción de la proteinuria mayor que con placebo, una menor caída del filtrado glomerular y un filtrado glomerular, digamos, más mantenido respecto a su basal. La voclosporina, lo que permitió su aprobación fue este ensayo clínico, principalmente la Aurora 1, en el que también es un ensayo en fase 3, en el que se incluyeron 357 pacientes y en lo que se asociaba es tratamiento también estándar que recibían los pacientes y se les asociaba el anticalcinurínico. Se incluyeron pacientes con nefropatía lúpica 3, 4 o algunos que tenían mezclas, y el objetivo primario también se demostró mejoría versus el placebo, que era sobre todo en el tema de reducción de la proteinuria, porque, como os he dicho, el principal efecto que logramos con la voclosporina es reducción de la proteinuria. Y si tuviéramos que hacer un esquema de en qué, o más que un esquema, es decir, hacerme una foto de qué tipo de paciente le pondría uno u otro, un poco lo que tenéis resumido aquí. La voclosporina, como vengo insistiendo, está indicado sobre todo en pacientes con una proteinuria mayor de 3 gramos, y en cambio el belimumab, el paciente que me tiene que venir a la cabeza, es sobre todo el que tiene afectación extrarrenal, más sistémica y a lo mejor no tanto renal. Las guías, que son todas, salvo una que es de un poquito antes, que es la de la Glossen, tanto la Seular como la SCADIGO, que son como nuestra Biblia para los nefrólogos, básicamente todas se superponen en las indicaciones. Esto es más puramente nefrológico, pero simplemente pasarlo rápido y recordar que tanto los dos, tanto la voclosporina como el belimumab, se pueden indicar en triple terapia desde un tratamiento inicial en las clases 3, 4 y 5, teniendo el esquema del paciente lo que hemos comentado: más proteinuria de voclosporina, más afectación extrarrenal, belimumab. También se puede dar no solo en el tratamiento inicial de estas clases, también en una clase 5, como sería una membranosa pura, que esto lo sabemos obviamente con una biopsia renal. Puedes asociarles, tiene un beneficio asociarle un anticalcinurínico con la voclosporina, que suele presentar en muchas ocasiones un síndrome nefrótico completo. Las SCADIGO y la Seular, más o menos las tenéis resumidas aquí, pero se superponen justo con las indicaciones también de la Sociedad Española de Nefrología, con lo cual no me voy a meter mucho más en ello porque es lo que acabamos de comentar. Otro fármaco nuevo sobre la artritis reumatoide. Hemos dicho que habían aprobado uno, que es el figotinib, que son un inhibidor de las JAK, que son fármacos que tradicionalmente han sido importantes para manejo de las dianas moleculares de la artritis reumatoide, y se ha aprobado sobre todo por la EMA para la artritis reumatoide moderada a grave, aunque es verdad que uno de los datos que ponían como importante es que se asociaba a un menor riesgo de infección por herpes zóster, que su utilización siempre se había asociado a un alto porcentaje de infecciones de este tipo. En las vasculitis hay sobre todo dos fármacos que han aprobado. Uno de ellos es el Avacopan, que es actualmente el que más utilizamos los nefrólogos, que un poco el resumen y en general el de todas las patologías autoinmunes, como siempre sabéis, lo que tenemos en mente es la reducción del tratamiento esteroideo para intentar minimizar los efectos secundarios. Entonces, lo que siempre nos ha faltado es que nada ha demostrado superioridad a los corticoides. Sabemos que son malos por la cantidad de efectos secundarios, pero nada demuestra ser superior. Bueno, el Avacopan se muestra como una alternativa eficaz a justo poder disminuir o por lo menos poder reducir, o suprimir, o reducir la dosis de tratamiento esteroideo. Las indicaciones o el paciente en el que tendría que pensar a quién se lo podría indicar serían aquellos que tuvieran una contraindicación en el tratamiento esteroideo, que fueran refractarios en el tratamiento, y queda un poco más en duda el tema del filtrado. El principal estudio que permitió la aprobación de este fármaco es el que tenéis aquí, el Advocate, que incluyó 331 pacientes que también se randomizaron a recibir Avacopan versus prednisona, y justo en este
En este ensayo, en el que sí que se demostró que Avacopan fue no inferior, como decíamos, pocas son superiores, pero fue no inferior a los corticoides, pero no se incluían pacientes con filtrado menos de 15, que es algo que siempre tenemos los nefrólogos en la lucha, que esos pacientes quedan en tierra de nadie porque nadie los incluye nunca en estudios, ¿no? Entonces, importante también, como decía, nada lo ha superado. Los bolos de esteroides con los que se empieza un tratamiento, cualquier enfermedad autoinmune que internistas y nefrólogos estamos acostumbrados, no te los evitas, tienes que ponérselo al paciente porque es el tratamiento de choque agudo, pero el tratamiento a largo plazo de corticoides sí que lo podrías hacer, por ejemplo, con Avacopan. Pacientes, por ejemplo, se me ocurre que han tenido una necrosis avascular de cadera, gente diabéticos con muy mal control glucémico. Ese sería, digamos, el perfil de paciente en el que tendría que pensar poner. Otro fármaco aprobado también en la vasculitis es el mepolizumab, que es un anticuerpo dirigido con anti-IL-5, que realmente es el primer fármaco que se aprueba en determinadas vasculitis, que son las eosinofílicas con poliangiitis. Sobre todo sus indicaciones son 3, que son 1, en la rhinosinusitis crónica, que se acompañe de pólipos nasales, como decía, la granulomatosis eosinofílica y en el síndrome hipereosinofílico. Es verdad que, por ejemplo, los nefrólogos vemos menos de este tipo, porque este tipo en concreto produce menos afectación renal, pero también comentar lo que sería una indicación y está aprobado. Y por último, en la esclerosis sistémica, comentar que también hay un fármaco aprobado, que es el nintedanib, que es una molécula pequeña inhibidora de la tirosinquinasa, que se ha probado en la esclerosis sistémica. Como sabéis, es una entidad sobre todo vascular, que lo que produce, como su propio nombre indica, es esclerosis a nivel de los vasos, te va produciendo una fibrosis y un deterioro de los órganos afectados. La indicación de este fármaco está limitada a la fibrosis pulmonar asociada, pero que es una de las principales comorbilidades de estos pacientes y por las que fallecen, con lo cual es un gran avance en esta patología. Entonces, como conclusiones al resumen rápido que se ha hecho de las últimas novedades que puede haber de fármacos, ¿qué tenemos que saber? Bueno, la buena noticia es que cada vez hay más fármacos, que hemos pasado, como empezaba la charla contando, de una inmunosupresión generalizada a una mucho más específica. Obviamente sigue siendo necesaria una investigación básica, translacional y clínica para conocer más la patogénesis, insisto, no solo la diana molecular, sino todo el proceso por el cual se desarrolla la enfermedad. Ese es uno de los principales problemas, una patogénesis muy diferente pese a dianas moleculares muy similares, que eso obliga, obviamente, a tener mucha más investigación en determinadas patologías. ¿Qué es lo positivo? Que según van aprobando fármacos, obviamente van apareciendo nuevas indicaciones por su uso también en otras patologías. Y el objetivo siempre es obtener fármacos mucho más precisos con muchísimos menos efectos secundarios. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por la charla, que ha sido también muy interesante, aunque compleja. Abrimos un poco el turno de preguntas. Si queréis, empezamos por la audiencia. ¿Quién se anima? El micrófono para... Enhorabuena a los tres, porque la verdad es que han sido charlas súper interesantes. Yo vuelvo a lo mismo que me planteé hace 20 años con el tema del cierre de la orejuela. El problema de la enfermedad renal efectivamente es un problema de alteración en la hemostasia primaria. Los pacientes, la verdad es que tienen una relación plaquetaria habitualmente bastante defectuosa. No siempre, a veces. Entonces, una alternativa al anticoagulante oral, que me supone una doble antiagregación durante 6 meses, no sé si, y luego una antiagregación permanente, a veces ya no me supone tanta ventaja, porque además en un paciente que está anticoagulado, un paciente que está antiagregado, que se dializa, que hay que pinchar una fístula, no te creas tú que la aspirina me resulta mucho más cómoda que una anticoagulación oral que pueda ajustar. Es decir, entiendo que el planteamiento es aparentemente mejor, pero a veces la enfermedad renal esa ventaja no la tengo tan clara. No sé si ahora ha cambiado el protocolo de antiagregación o... A ver, yo prefiero que al menos una de las dos mecanismos de defensa que tenemos frente al sangrado
esté preservado, que es la hemostasia secundaria, ¿no? Que además es la que se asocia habitualmente a sangrados espontáneos más graves, ¿no? Es verdad que los antiplaquetarios pues tienen, pues en el contexto de una intervención, de una fístula tal, pero bueno, es verdad que suele dar sangrados más graves una alteración de hemostasia secundaria que primaria, ¿no? En líneas generales. De hecho, de hemostasia primaria, las alteraciones apenas se estudian en el MIR, ¿verdad? O sea, y sin embargo, fíjate las hemofilias, ¿no? O sea, pero bueno, yo prefiero que mis pacientes tengan por lo menos uno de los dos sistemas preservados, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Porque el renal también tiene, en fin. De hecho, es que tienen alterada la primaria para el sangrado y trombosis por incremento de la secundaria, ¿no? Pero bueno, lo curioso, fíjate, en el ensayo de diálisis es que las cifras son idénticas a la de los ensayos de anticoagulación más antiagregación, es que te está diciendo lo mismo. Entonces, eso ya, dicho eso, es que lo que te permite el cierre de orejuela es un traje a medida. Es que eso de que tengan que ir con doble antiagregación no es así. Yo cuando la indicación es una hemorragia intracraneal, se van de alta con antiagregación simple. Y a los 6 meses, 0 antiagregación, si ha quedado bien el cierre. Pero es que tenemos algún caso, por ejemplo, con proctitis actínica, cistitis actínica y tal, que sabéis que sangran mucho, les hemos cerrado la orejuela, seguían sangrando y a las pocas semanas les hemos dejado sin nada. Y casi siempre van bien. Y siempre es mejor tener la orejuela. Si no vas a tomar nada, es mejor tener la orejuela cerrada que abierta, eso seguro. Es muy interesante porque el planteamiento de la diálisis es evitar la anticoagulación en la FA, porque tampoco está tan demostrado que los pacientes en diálisis se beneficien de la anticoagulación solo con el salvarse, ¿no? Porque el riesgo de sangrado es alto. Pues probablemente eso cambia bastante la actitud. O sea, hay que ver en cada hospital sus protocolos, pero cada vez hay más evidencia a favor de que ser más minimalista es igual de bueno o mejor y que te permite hacerle un traje a medida al paciente. O sea. David, y eso que es muy buena pregunta, que es lo que hace María. ¿En vuestra experiencia es que quitando antiagregación pasa un tiempo, pocas trombosis o...? Pues mira, en nuestra experiencia, la tasa de trombosis asociada al dispositivo es de entre el 2 y el 4%. Son trombos pequeñitos que realmente... Nosotros hemos tenido 3 casos. O sea, la verdad que un poco arbitrario. Son pacientes muy mayores que tienen estado protrombótico, seguramente algún grado de trombofilia, ¿no? O sea, en fin. Uno de ellos le he dejado sin nada, no le he puesto nada. Es una mujer muy mayor, muy frágil, tiene un mini trombito ahí y he dicho, mira, vamos a vigilarlo y ya está. O sea, que es que no es el gran trombo que vemos de la orejuela, o sea, porque la orejuela está ocluida, ya es raro. Es que yo creo que el trombo asociado al dispositivo no es un problema tan grave como queremos pensar. Es que no hay una terapia perfecta, ¿no? Pero la verdad que hoy en día, con un riesgo equiparable a una angioplastia, y no lo veo claramente asociado al régimen que le hayamos puesto. Tuve otro caso que le pusimos lisiana 15 y se le quitó el trombo y luego se lo quité al cabo del tiempo, que se había endotelizado el dispositivo. O sea, es un manejo muy individualizado, pero son casos muy puntuales. La inmensa mayoría va muy bien. Yo es que soy un apasionado de esto, pero le he preguntado a una residente mía que ha estado ahora ayudándome con la base. Digo, a ver, Elena, ¿tú realmente crees que les ayuda? Y me dice, claramente. A otra resi que venía derrotada en arritmias, de ver muchas ablaciones de FA en el centro que más ablaciones FA hace en España, que es un procedimiento igual o más cruento, ¿vale? O sea, hay más manipulación de una vena a otra, y es la ablación que más se hace. No quiero yo quitarle el trabajo a los compañeros, pero a veces pensamos que la ablación es una tontería y el cierre de orejuela es algo muy complejo. Y es que es al revés. Bueno, no digo al revés, pero... ¿vale? Y le preguntaba yo a esta residente, le digo, oye, ¿tú qué te harías antes? ¿Una ablación de FA? Los primeros cierres que vio. Digo, ¿ablación o cierre? Lo tengo grabado, ¿eh? O sea, lo grabé. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Hombre, yo, en el caso del paciente en diálisis, el tema de la anticoagulación a veces es dudoso, pero sí es verdad que el paciente que tenemos anticoagulado, que están todos con Sintron, porque el uso de anticoagulantes directos, bueno, pues es más dudoso, es un lío, ¿no? Controlarlos es horroroso, es un grupo de pacientes muy peculiar, porque además de estar anticoagulados, un día sí y uno no les da heparina,
con lo cual el riesgo de sangrado es alto. Entonces, yo creo que a lo mejor, no en todos, pero sí tendríamos que plantear un poco más, ¿no? Porque aunque tengan que estar antiagregados un tiempo, no van a estar anticoagulados de por siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que deberíamos plantearnos un poco más, ¿no? Fíjate que además la molécula que quizá más se viene utilizando en estos pacientes tan challenging, ¿no?, es apixaban, que en teoría hay algún estudio que dice que el uso de dosis baja no es apropiado, o sea que deberíamos usar en función de, claro, de edad y peso, y si no tiene alguno de esos criterios, usar la dosis alta y no se está haciendo, ¿no? O sea, están infratratados seguramente también. Yo le quiero preguntar una cosa a Judy, porque parece que es algo muy específico pero es también a colación de un paciente que vi en consulta el otro día. Son moléculas muy específicas que afortunadamente pues, nos van a ayudar, porque a alguno de nosotros le tendrá un lupus. O sea, a mí me alegra mucho saber que avanza, ¿no?, la medicina, no solo en mi campo, ¿no? Y esto fue con un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal que tomó un monoclonal que yo ni había oído hablar, ¿no? Y me puse rápidamente a ver interacciones, ¿no? O sea, de las cosas. Entonces, claro, yo dije, la mayoría son anticuerpos, ¿no? Y las interacciones son pocas, ¿no? En teoría sí. En teoría, sí, lo que pasa es que muchos de estos fármacos, el problema es que no está estudiada la interacción directa con toda la cantidad. Si tú te das cuenta en un paciente pluripatológico nuestro, claro, tú cruzas dianas, pero que realmente el cardiólogo le pone lo suyo, el internista le pone lo suyo, el nefrólogo lo suyo, y al final dices, Dios mío, qué barbaridad de cosas tiene. Pero sí, efectivamente tienen menos interacciones. Bueno, y justo, o sea, menos efectos secundarios, claro. Claro, el principal problema yo creo que ahí viene porque inhiben vías de la inflamación o de nuestra propia inmunidad que van a hacer que afloren otras enfermedades, ¿no? Con el ritus se ha visto mucho con la hepatitis B, que hay que tratarla antes porque si no va a replicar seguro. O con el infliximab, y esto es con la tuberculosis, ¿no?, latente. Es decir, que el principal problema es que te inhiben otras vías. Por ejemplo, tú pones tocilizumab a un paciente y ya no te sirve la PCR para nada. Claro, porque te la inhibe, efectos secundarios directos del que te va a pasar a ti, no, pero es lo que decíamos, por un lado están los infecciosos que no dejan de tener, porque estás inmunosuprimiendo, y por otro lado los tumorales, ¿no? El desarrollo de... Esto es como siempre cuando tú inmunodeprimes mucho y luego a los 15 años tienes un linfoma. Entonces, claro, la incógnita sí que será después, pero es verdad que ahora toda la inmunosupresión, justo estábamos diciendo, es mucho más selectiva y más específica, ¿no? Las dianas moleculares están mejor estudiadas, ¿no?, para que justo sean más específicas. Y por lo menos desde luego los efectos secundarios, yo creo que esto habría que también aquí tener un oncólogo para opinar. Es que es un poco como la quimio, ¿no?, que yo creo que eso sí que ha avanzado, ¿no?, que es más específica, menos efectos secundarios, otra cosa ya después lo que se logre, ¿no? Pero... Porque el grado de inmunosupresión es más selectivo, pero sigue siendo, es muy potente, o son pacientes que inmunodeprimen mucho, o por el hecho de ser tan selectivos. Tienes el riesgo, todos los que nosotros manejamos, por ejemplo, el rituximab que ha mencionado, le tienes que mandar antes a un servicio de preventiva para que le hagan un repaso de todas sus vacunaciones, porque justo le puedes activar todas esas infecciones, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, mantener unos corticoides en gente muy mayor, que te lo planteas, que tienen muchos efectos... A ver, es lo que decía, corticoides nada lo ha superado, pero tiene muchísimos efectos secundarios. Mucho efecto crónico, además. Claro, y ¿cuántos pacientes hay, sobre todo los reumatólogos podrían aquí opinar, pacientes lúpicas o algo que les metieron con pequeñas dosis de corticoides, pero iban teniendo, y yo creo que ahí los biológicos han jugado un papel importante, ¿no?, en poder retirar todos esos esteroides. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de los autoinmunes... bueno, están como dos franjas de edad, la gente muy mayor o la gente joven. Pues que hay gente joven que empieza joven, muy joven. Entonces, claro, si tú mantienes inmunosupresión, aunque sea pequeñas dosis, al final la dosis acumulativa está ahí. Está ahí. Y los efectos secundarios a lo mejor no los ve el que los prescribe. Porque decíamos, el linfoma que debuta a lo mejor, ¿no?, 15 o 20 años después no lo ve uno. Sobre la voclosporina, que antes le iba a preguntar y se me ha olvidado. Uno de los outcomes potentes del estudio es la disminución de la proteinuria, pero al final el efecto hemodinámico probablemente esté en gran parte justificando ese beneficio. ¿Hay alguna explicación más demostrada de realmente, compuesto ahí solapado, realmente el efecto, digamos, en modo resumen, es exactamente igual que lo que te produciría la ciclosporina. En teoría está demostrado que es 8 veces más potente a nivel de estudio y que no tienes que hacer niveles que, bueno,
es importante, ¿no? Y menos nefrotoxicidad y menos efectos secundarios, pero el efecto es el mismo de una O sea, el efecto inmunomodulador en esa mejoría de la proteinuria no está demostrado. En principio, probablemente sea más hemodinámico, que a lo mejor con un bloqueo más potente o añadir un SGLT2 obtienes lo mismo en cuanto a proteinuria. Hombre, claro, es ventaja que es más potente, que te produce menos efectos secundarios y que no tienes que monitorizar, que ni siquiera que aunque a la gente aunque lo tengas en el día, no deja de ser incómodo tener que pedir niveles para monitorizar, ¿no? Y en ese sentido es un avance, pero claro, eso está bien, pero por otro lado también uno ve sus carencias, que luego es difícil que te lo aprueben a nivel de farmacia, ¿no? Pues decir, ¿qué aporta esto? Por ejemplo, en mi hospital lo han conseguido aportar a aquellos pacientes, se puede poner, pero que no toleren otro anticalcinurónico en primer lugar, que no toleren un tacrolimus o una ciclosporina. Pero claro, de entrada... Claro, porque eso es una otra pregunta que yo creo que nos haremos, ¿no? Es todos estos fármacos, precios, visados, todo esto, farmacia... Todo muy caro. No, pero bueno, es todo... por ejemplo, la apoclosporina nosotros la han aceptado así. Por ejemplo, el Abacopam, tienes que seleccionar muy bien los pacientes, pues eso, que tengan una contraindicación a esteroides. En concreto, en mi hospital llevamos 2 casos, que justo son los que he mencionado. Uno por una necrosis avascular de cadera, que ahí ya los corticoides como que no. Y otro, un paciente joven, que tenía es un diabético con unas glucemias, y cuando estuvo con los esteroides iniciales estaba día sí día no en la urgencia por tema de descompensación glucémica. Entonces tienes que justificar mucho, que no dejan de ser fármacos caros, obviamente. Sí, pero o sea, yo ahí veo como una esquizofrenia de la administración, ¿no? No, te lo digo en el sentido, ellos te están limitando el uso de un fármaco que tiene indicación para que pongas otros fármacos que no tienen indicación. Es decir, micofenolato no tiene indicación en el lupus. Ciclosporina y tacrolimus, yo tengo mis dudas si tienen reconocida la indicación, que los usamos siempre, pero al final los acabas usando por uso compasivo porque no está reconocida la indicación. Incluso dudo si la ciclofosfamida en ficha técnica pero son más baratos. Ya son más baratos, pero al final... Y efectivos, porque el tratamiento de base no ha cambiado. Claro. O sea, la ciclofosfamida sigue ahí y todo el Pero mundo sigue poniendo te están diciendo, no ciclofosfamida. uses esto, que es muy caro, pero está indicado, y usa otra cosa que no está indicada, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tenemos que pelear algo, porque en el caso de la Bueno, en el caso de la Abacopam, por ejemplo, hay un problema añadido, no, que es difícil de vender, quiero decir, es súper, o sea, es efectivo. Nosotros los pacientes que tenemos, evidentemente, le quitas todos los efectos secundarios de los esteroides y es importante. Pero el problema es que, así como los esteroides cada vez se ha ido reduciendo más y al final es en vasculitis 6 meses y fuera, ¿no? O ese es el objetivo a conseguir, en el Abacopam es un poco que ahora mismo, de hecho hay un registro que se está haciendo nacional y otro a nivel europeo, pero un poco es en el aire cuándo suspenderlo. O sea, tú lo empiezas, pero cuando ya no es como un efecto secundario, que es un poco según arte, ¿no? Sí, se sabe que una vasculitis más o menos tienes que tratarla como 3-5 años dependiendo de la agresividad, pero ahí ya cuando lo suspendas, entonces claro, cuando tienes que ir a vender un fármaco que te vale... Pues, sí, 30 o 40.000 euros al año. Casi como un año de un paciente en diálisis, seamos realistas, que es, ¿no? Pues al final tienes que un poco determinar cuántos pacientes, cuánto tiempo, ¿no? Pero a ver, que nuestros números son un poco ridículos, por no decir otra cosa, cuando frente a un oncólogo que presenta cualquier fármaco, ¿no? También es verdad, pero obviamente los objetivos que hay, sobre todo tasas de mortalidad, y eso es lo que más consigues vender. Yo creo que la pregunta es para Mónica, hablando de esto precisamente, es la pregunta por el tafamidis. El tafamidis, ahora que es el que tiene un estudio claro que demuestra beneficio pronóstico, pero es un fármaco muy caro. Bueno, ahora cada vez se está viendo más la ventana alta también de los hospitales, pero ¿cuál es la experiencia en vuestro hospital? Si os ponen restricción con farmacia, es una cosa que estará muy en las unidades de cardiología a debate por el tema de precio, de cómo restringir un poco en el hospital. Claro, bueno, es un tema delicado. Entonces, yo cuando hablan de tratamientos caros, que yo que trato muchas enfermedades metabólicas, yo agacho la cabeza y digo que hablen de otra cosa pronto. Pero realmente es, quiero decir, estamos hablando de todo esto porque hay enfermedades de las que ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Y entonces, si estuviéramos, en vez de estar aquí en países en vías de desarrollo, no estábamos hablando de esto. Entonces, estamos hablando de esto porque nuestra sociedad puede asumirlo, y yo creo que para asumirlo tenemos que hacer, que era lo que comentabais ahora y viene a colación de esto, una indicación responsable. Entonces, nosotros no limitamos, y en el hospital no hemos limitado el tafamidis por edad. ¿Por qué? Pues porque da igual. Lo que hay que limitarlo es por la fragilidad, y yo creo que es
La clave está en definir qué es un paciente frágil. Y cuando te viene a la consulta un paciente que te dice, bueno, es que yo nado 3 días en semana y me voy con mis amigos a comer, o tenemos un antiguo médico jubilado que, bueno, tiene una vida mucho más activa que la nuestra ahora y que tiene una amiloidosis por transcirretina y tiene 83 años, pero es que me da igual sus años, su vida en los próximos 7 u 8, si yo no le trato, se va a ir a esos 3 años en los que va a hacer así. Entonces, claramente tengo que darle un modificador de la enfermedad. Yo creo que va por la selección del candidato ideal al tratamiento. Y eso la responsabilidad es nuestra, pero no debería ser uno solo. Nosotros en el Ramón y Cajal pues, trabajamos conjuntamente, sobre todo cardiología, con David Cordero, con Paloma Remior, que yo creo que muchos los conocéis, con neurología, y cada uno que tenemos un caso que creemos que vamos a pedir, lo consensuamos entre nosotros, no porque nos queramos dar o quitar la razón, sino por reforzar lo que uno está pensando, ¿no? Al final son enfermedades muy poco prevalentes en las que la evidencia es escasa, aunque quieras tenerla, incluso en los ensayos. Y entonces lo que haces es básicamente consensuarlo. Y claro que al final son fármacos que han demostrado su eficacia. Lo que tienes que buscar es a quién se lo pones, porque luego no lo vas a quitar. Ahí hay también un tema importante, el tema de consensuar, que realmente lo que tendría que haber un consenso a nivel de comunidad. Ya sí, no me pongo lo que a nivel pasa nacional, que, ¿no? Porque claro, al final lo que pasa que farmacias de hospital, estos en mi pacientes, hospital se puede, estos pacientes es muy individual, y yo creo que en el tafamidis en concreto, que para el uso en indicación de amiloidosis cardíaca, yo no sé qué iluminado, a lo mejor está aquí en la sala, perdóneme, pero no sé qué iluminado decidió en las indicaciones que tenía que tener una FEBI mayor de 45 y el NT-proBNP, no sé qué, te dan ganas de decirle, no se tome la furosemida, que es que su NT tiene que subir a no sé cuándo. Entonces, es un poco extraño que en la indicación estén parámetros que los médicos que manejamos esto no lo usemos. Decía a nivel de las farmacias de hospital. O sea, por ejemplo, que un internista en el Ramón y Cajal lo pueda indicar o tal, y a lo mejor un internista en otro hospital, porque ahí hay un tema de cada farmacia, ¿no? Claro, pero eso va más a las farmacias de cada hospital, que tienen Yo tengo que discrepar un poquito. Venga, pues para eso estamos, para entretener a los que están aquí. Queda muy bien, a lo mejor este señor jubilado de 83 años ha sido o profesor mío o amigo mío, yo me formé en el Ramón y Cajal, o incluso paciente mío, porque ahora llevo a pacientes que vienen, que en su día tengo alguno. O sea, que no sé quién es, no me lo digas tampoco, por favor, porque eso me quita mi punto científico. Pero a ver, yo creo que... o sea, es que cuando le damos... ¿Cuánto es ahora el tafamidis? ¿200.000 al año? No, 70.000. O lo han bajado, ¿no? Lo han bajado. Bueno, pero es que era 200.000. Bueno, nunca ha sido, sí. O sea, eran 200.000. Entonces, a una persona de 83 años, darle algo de 200.000 euros al año para que en lugar de vivir 3, viva 5, porque tampoco es curativo, o en lugar de 2, viva 4, yo no lo veo, porque con ese dinero pues puedes conseguir que en las aulas, en lugar de haber 30 alumnos, haya 20, puedes conseguir que quiten el visado de los nacos. Bueno. O sea, yo creo que hay formas... Es así, y si fuese mi padre probablemente opinaría lo mismo. O sea, no me parece, ya por definición, a una persona de 83 años, me resulta difícil pensar, solo por estadística, por expectativa de vida, que ya por definición sea una prescripción responsable. O sea, yo creo que... Lo siento. No, manejo mucho paciente mayor, claro, muchísimo. Bueno, de hecho, es de lo que más manejo. Pero es que es un dinero totalmente obsceno. O sea, no son 5.000 o 10.000, pongo TAVIs. Pero es que una TAVI son 20.000 euros y te evitas un montón de ingresos. Pero es que hablamos de 200.000 euros al año. Es que es obsceno. Es que eso lo pueden meter para que la gente deje de fumar. Bueno, esto es, claro, es cuestionable. Entonces, pero ni es esa cantidad. Y probablemente la fragilidad de nuestros pacientes es lo que lo defina. Y a lo mejor alguien de 70 o está aquí un intensivista y te dice, no voy a mirar la edad. Luego la fragilidad, yo también he trabajado mucho, trabajo mucho en la sección de cardiopsiquiatría. He escrito capítulos en libros de fragilidad. ¿Le hacéis todos los test? Porque estoy convencido que la gran mayoría de pacientes con una amiloidosis TTR diagnosticada tienen algún grado de fragilidad. Seguro, por el FRID, por el FERAIL, por el CFS, por el que sea, la inmensa mayoría.
Lo que pasa que es que eso daría para un debate a revisar, porque también se aprueban fármacos que a lo ¿quién mejor le pone el aumentan la cascabel al supervivencia, gato? un tema Sí, se lo oncológico gastan 3 los meses, políticos es en que es un coches tema oficiales, ya que, pero ¿no? son que es muchísimo Pero dinero. bueno, difícil, yo eso es creo. la pura demagogia de la vida. Es como el cáncer de pulmón del fumador. En fin, estas cosas yo creo que al final es el sentido común. Pero obviamente y el no sentido es común, otra cosa. que parte, Y por si ejemplo, no, del concepto de fragilidad que ha cambiado mucho. Un Pero 83 años no es igual. no Es tiene que yo nada creo que que nos ver. Y hemos yo cepillado. cuando Por eso. dices ¿cuál es la definición de chico? Chico es de mi edad para abajo. A ver, Claro, yo creo que nos hemos y cepillado el esto es concepto igual. de quali, ¿no? De que lo marcaba la diálisis, ¿no? Que eran $50.000 por año de vida ganado ajustado a calidad. Nos lo hemos cepillado con los nuevos tratamientos. O sea, ¿a quién habla de qualis en medicina hoy en día? ¿Habla alguien? La vida. A mí me parece, a mí me gustó mucho, ¿cómo se llama? El chat stop yo manejo la mayoría con el chat stop de no hacer daño, de la amiloidosis. Sí. O sea, María, ayúdanos con mi el debate, tratamiento ayúdanos que a para- resolver este... A ver cómo salimos María, de que aquí. tiene mucho sentido común. A No, ver. sentido común, no. A ver, yo creo que tenemos la gran ventaja de ser médicos clínicos y para mí el problema no es cuánto vale. Para eso quiero un gestor que mire desde arriba, que no tenga al paciente delante y que tenga la foto global de la Comunidad de Madrid, del país, de Europa, del mundo, del globo terráqueo. Pero yo creo que nosotros no tenemos datos suficientes para decidir esto merece la pena en este paciente y esto no. Porque si nos ponemos a mirar, te acabas de cargar con tu argumento la mitad de la oncología. Claro. Por ejemplo, porque es que estás hablando de miles de euros para supervivencias que a veces no, la expectativa no es superior a 12 meses. En gente a lo mejor de 70 y. O sea, que te pones a hablar de qualis. Entonces, yo creo que tenemos la gran ventaja, yo por lo menos me siento así de cómoda en mi papel de clínico, donde yo quiero lo mejor para mi paciente y lo que está en el denominador, que es el gasto, ese que lo ponga otro. De acuerdo, pero no podemos llegar al tema sentimental, es que un paciente de 83 que corre maratones. No, a ver, tiene 83 años y una amiloidosis. Claro, O pero sea, no le vamos bueno, a y hay negar otra cosa 10 que- años potenciales de vida, Bueno, ¿no? Yo creo que sé. para eso están las escalas de Y fragilidad. eso ya es emocional, decir 10 años, porque a lo mejor este contafamidis no llega a 10 años tampoco. Bueno, pero no lo sabemos. Por ahora Bueno, está muy entonces, bien nada, y lleva entonces- 3 que le pusimos el nuestro. Yo quiero decir con esto que al final, claro que esto es un debate y es enriquecedor, pero es fútil porque si no, que no se comercialicen. Si no los vamos a poder usar o el límite lo vamos a poner en la edad, yo creo que es demasiado, Hay amiloidosis demasiado, en gente de 60. ¿no? demasiado Está- simplista para nosotros, ¿no? Hombre, pero No- yo creo que eso también, la utilización de los fármacos nuevos, al final va permitiendo nuevas indicaciones y el uso genera evidencia y experiencia clínica. Claro. Un poco lo que decíamos en oncología. Es verdad que a veces los fármacos dices tú, pues si va a aumentar 6 meses y al final el resultado es el mismo. Mira, hoy- Pero ¿cuántos, si se echan la mirada atrás, o sea, si tú haces una mirada atrás hace 10, 15 años en muchas patologías tumorales, por centrarlo más, cómo han variado? Si alguien hubiera dicho no, porque total va ¿no? Había que darles a Eh, elegir ese dinero que se invierte en ese tratamiento, que se lo diesen a sus Bueno. herederos que lo están pasando mal, sin trabajo. Bueno, o los sea, ahí herederos. tampoco, ¿eh? Más de Eso sí que uno, es más de uno decía que sí. Mira, habíamos tenido un caso de un anifrolumab que lo han puesto en un lupus cutáneo, lo hemos puesto en la sesión. Yo no sé el coste, pero la paciente, el antes y el después de hace un año, de hace 6 meses, de octubre, ahora estamos en qué, en abril, de octubre a ahora es espectacular. Y yo creo que a esta paciente el lupus cutáneo no la iba a matar hasta que no hiciera la nefritis después de mucha exposición solar y demás, como pasa con los alemanes cuando vienen aquí y luego llegan a Alemania. Pero realmente le ha cambiado la vida a esta mujer y estaba con corticoides tópicos, con tal. Yo no sé el coste, pero El problema de la amiloidosis es que eran gente de 80 largo, o sea, muchos son de 85, o sea, de hecho el Bueno, dato pero en es esos ya entre te la vamos preservada, decidiendo, ¿no? entre la preservada, por eso yo digo que la edad, en este caso a lo mejor sí tiene que ser un punto de corte. pues nos han puesto la FEBI. En la porque además, es que a lo mejor por ahí va el No, tema. pero se diagnosticarán más jóvenes porque Porque- además el tafamidis cuanto antes, en Porque además no principio es un mejor paciente de por la 83 años, prevención, ¿no? es Entonces, un paciente de 83 con una patología muy grave, que en el mejor de los casos va a vivir 5 años. espérate, Estadísticamente David, la con la- mayoría, puede haber uno que viva 20, con los pero fármacos, la diapositiva que ha puesto de los fármacos e investigación, espérate entonces. Bueno, la mayoría son para la hereditaria y es verdad que ahora, por ejemplo, con el butrisiran, que es lo más avanzado, también van en amiloidosis cardíaca no hereditaria, pero todavía no están aprobados, pero se aprobará.
Pero yo creo que ahí también la responsabilidad es del que aprueba la indicación y tendrá que aprobarla, porque además es el dueño del recurso, ¿no? Y el dueño del recurso es el que te debería poner el límite. Tú, como médico, estarías obligado a darle lo que te permiten, ¿no? A ti te permiten tratar una enfermedad, ¿por qué se lo vas a negar si no hay nada claro? Y la persona que es dueña de ese recurso no te lo está limitando. Y cuando lo han limitado nos hemos quejado. Cuando hubo la limitación inicial al tratamiento de la hepatitis C porque era muy caro, también hubo problemas, ¿no? Yo creo que es un tema complejísimo. En la Y que sí, ponemos una no, mesa y además te digo una cosa, que si el que tiene que tomar la decisión de poner el tratamiento no tiene que tomar en consideración eso, si se nos lo dan ya decidido, es mucho más fácil para todos, ¿no? Porque claro, alguien lo habrá tomado por algún motivo que no supere, ¿no? Bueno, y que es una obviedad decir, y que... Yo tengo, y lo que tú has comentado antes, que además me ha parecido un comentario muy bueno, que si estuviéramos en otro país... No hablábamos de esto. Yo que he ido a dar charlas de enfermedades raras, el drama que hay en países en vías de desarrollo no tiene nada que ver. De las primeras guías de hipertensión que se hicieron en los años 90, en la introducción era esa. Vamos a hablar de una enfermedad que aumenta el riesgo cardiovascular en países desarrollados. Claro. Si estuviéramos hablando de África, no hablaríamos de hipertensión, hablaríamos del hambre. Y luego que, a colación de lo que David dice, también el sentido común está para criterios de fin de tratamiento. Y cuando un paciente está en una etapa de su vida en la que la esperanza vital claramente se ve mermada, a mí no se me ocurre un paciente que tenga con Fabry o un paciente que tenga con amiloidosis mantenerle el tratamiento. Si su esperanza vital o si ha desarrollado un deterioro cognitivo, si su esperanza vital a un año es claramente pobre, a nadie se le ocurre, pero si no lo tiene, vamos, yo nunca se lo negaría. Que me lo nieguen los gestores, ¿no? Porque yo al final soy clínico. Bueno, yo creo que acabamos. Sí. Bueno, yo creo que da para mucho más, para una nueva sesión de Carmen. María, cuando quieras te dejamos que clausure. Bueno, te conocerá ya. Señores, muchísimas gracias a los resistentes. La verdad es que ha sido una jornada súper intensa y bueno, yo creo que demostramos que esto al final pues interesa mucho y que además cada vez nos surgen más temas donde podemos al año siguiente proponer una nueva discusión. Así que por parte de mi parte, que es la nefrología, súper agradecida. Muchas gracias a los coorganizadores y yo creo que tenemos que mantener el espíritu abierto de esta colaboración cardio-nefrointerna. Claro que sí. Bueno, pues me uno a los agradecimientos. La verdad es que el último debate ha sido súper interesante. Yo creo que tenemos ya que plantearnos un programa también con gestión clínica incluida. Y bueno, alguien va a comentar también que el próximo año intentemos, en vez de 4, la 5ª reunión, que nos focalicemos hacia atención primaria. Bueno, lo podemos debatir, puede ser una cosa interesante. Y bueno, pues agradeceros mucho la asistencia y agradeceros también a David y a María pues todo el apoyo que estáis dando, sobre todo pues desde la Sociedad Madrileña de Nefrología, pues la verdad es que habéis hecho un gran esfuerzo en organizar en estos 2 últimos años esta reunión que yo creo que es fantástica. David, cuando quieras. Bueno, yo poco más que añadir, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento. No. Y bueno, que cualquier cosa que penséis que podamos mejorar, pues que nos lo digáis, que esto queremos que sea una reunión de todos y para todos. Y nada, muy satisfecho con el resultado de este año, así que muchas gracias. Muchas gracias.